Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Hay algunas dudas y oposición sobre el acuerdo comercial, el TLC, firmado entre el gobierno de Ecuador, entre Ecuador y China en la Asamblea Nacional. Aparentemente no hay los votos, se ha dilatado la aprobación de este tema. Julio José, gracias por acompañarnos, buenos días. ¿Por qué hay tanto miedo de que se vaya o se tenga que aprobar este tratado comercial? ¿Son dudas infundadas o es que no se conoce bien lo que se firmó entre Ecuador y China? Buen día. Buen día, Milton. Saludo a todos quienes nos escuchan. Efectivamente, a ver, hay un poco de todo. Hay dudas válidas por un proceso de negociación, cualquiera que sea, de un tratado de libre comercio, genera dudas con si es que va a haber más oportunidades, cuáles van a ser todos los sectores afectados, etcétera y demás. Hay dudas adicionales por ser China, ¿no es cierto? Y eso lo reconocemos desde el principio. Negociar con China no es lo mismo que negociar con otros países en términos comerciales, y por eso hay que tener muy claro lo que se va a negociar y cómo se va a negociar en términos de acceso a mercado de lado y lado. Y hay dudas infundadas, políticas y de desconocimiento también, ¿ya? Y creo que muchas de las últimas son las que están tomando la palestra en los últimos días, sobre todo con respecto al tema ambiental, ¿ya? Que los vamos a despejar. Y eso es lo que hemos visto en el debate en la Asamblea. En el debate en la Asamblea se dijo cosas, por ejemplo, como que este Tratado de Libre Comercio abre la puerta para que seamos la basura del mundo, abre la puerta para que vengan reactivos nucleares y comencemos a tener problemas como los tuvo Fukushima o Chernobyl. Esos fueron los argumentos que se dieron en la Asamblea la semana pasada. ¿En base a qué? Bueno, todo eso son infundados y voy a ir O sea, es decir, en base a temas políticos, absolutamente. Absolutamente, uno, y el segundo, una mala interpretación de lo que dice el acuerdo comercial. Primero, dicen que nos vamos a convertir en el basurero de China, ¿ya? ¿Por qué lo dicen? Porque están leyendo mal el acuerdo comercial. ¿Qué es lo que ha tomado la gente que dice este argumento? Hicieron un control buscar, ¿no es cierto?, en el texto del PDF del TLC y encontraron cuántas veces sale nombrado la palabra desechos o residuos. Y como sale cerca de 50, 60 veces, pues dicen, eso dice que estamos abriendo la puerta para que vengan residuos y desechos de cualquier parte del mundo, pero específicamente China. Este es un error de no entender qué es la lista arancelaria del Ecuador y del mundo. Esa palabra de residuos y aranceles siempre aparece en el listado de la normativa internacional que se negocia en los acuerdos comerciales. Aparece la misma cantidad de veces en el TLC con Europa, aparece la misma cantidad de veces en el TLC con Costa Rica y con todos los países. Es más, está presente en todos los aranceles del mundo. Entonces, no es que porque haya la mención de la palabra desechos, ese desecho va a ingresar. Eso es lo primero. Segundo, la importación de residuos, desechos, sobre todo aquellos que son peligrosos, está prohibido por Constitución, está prohibido por la ley, el Código Orgánico del Ambiente, está prohibido por la reciente ley de reciclaje y tema de prohibición de plásticos de un solo uso, y está prohibido por regulación específica que yo mismo emití cuando estaba de ministro en el COMEX, y que no permite la importación de plásticos de la partida que ahora dicen que es la partida 3915, que es la partida de basura de plástico, como le llaman. Está prohibido ya, Milton. Ese es un tema. El otro tema, dicen que no benefician a los pequeños y medianos productores porque subvenciona a empresas grandes, dicen en la Asamblea. A ver, vamos al tema comercial, ¿cierto? Primero, falacias del lado ambiental. Todos debemos respetar el tema ambiental, todos debemos ser ambientalistas, pero debemos debatir con argumentos. Este tema ambiental no lo facilita, no lo permite, están prohibidas las importaciones de cualquier país y sin duda de China. Ya, punto número uno. Vamos al tema comercial. Cuando uno negocia, ¿no es cierto?, acuerdos comerciales de cualquier tipo, pero sobre todo con China, hay que tener mucho cuidado de qué es lo que le abrimos la puerta de forma inmediata o en el futuro. Y hay una lista, una canasta de productos que les vamos a llamar excepciones de muy alta sensibilidad que no pueden abrirse la puerta nunca
con una reducción arancelaria. ¿Por qué? Porque ahí sí hay posibilidades de destrucción de empleo, de destrucción de empresas locales, etcétera y demás. ¿Cuáles son estas 820 partidas que están preservadas y que están, llamémoslo así, protegidas en el acuerdo comercial? Son calzado, partidas textiles, calzado, partidas relacionadas con el sector agrícola, todo el sector de la agricultura familiar campesina, esos productos están excluidos, 820 productos. Milton, nadie en ningún acuerdo comercial con China había logrado excluir tal cantidad de productos. Después viene una segunda tanda de productos, que son los productos altamente sensibles, ¿ya? Ahí los productos altamente sensibles no están excluidos, pero están hasta 20 años. Con desgravación de Con hasta 20 años, desgravación hasta 20 como años. los vehículos, por ejemplo. Los vehículos están en 15. ¿Ya? Ujú. La línea blanca está en 20, por ejemplo, ¿no es cierto? Ujú. Los juguetes, las motos, por ejemplo, están hasta en 20 años, etcétera, y demás, ¿ya? Entonces, esos son los productos que se van a desgravar hasta en 20 años, que es el plazo más grande que se haya logrado en cualquier tipo de negociación. ¿Por qué? Porque es China, ¿ya? Y después están productos que van a ingresar al mercado ecuatoriano de inmediato con arancel cero. ¿Cuáles son esos? Teléfonos celulares, lámparas LED, computadoras, cámaras, discos duros, cajas registradoras, o para la industria, todos aquellos productos como semillas, fertilizantes, tractores, insumos, bombas hidráulicas, palas, herramientas y demás, entran inmediatamente con el 0% de arancel. En el tema, por ejemplo, de los productos como textiles y calzado, que digamos es un tema de una competencia que digamos sería... Es complicado. Exactamente. ¿Cuál sería la diferencia con el acuerdo y sin el acuerdo de los productos chinos que entran al país? Porque aquí hay calzado chino, aquí hay ropa china, aquí hay muchas cosas que vienen en estos ítems, digamos, que no son competencia para los productos nacionales. Correcto, Milton. Entonces, lo que hay que entender es por qué el Tratado de Libre Comercio, negociado como lo negociamos, ayuda incluso a la industria que es más sensible. Te voy a poner un ejemplo, ¿no es cierto?, de las camisas de algodón, ¿ya?, fabricadas en el Ecuador. Esa camisa de algodón tiene un arancel mixto, un arancel del 10%, y por cada kilogramo se le aumenta $5.5 de arancel. Entonces, un arancel que tiene porcentaje y tiene también un valor fijo que se va agregando. Entonces, está, digamos, protegida por los aranceles. ¿Qué pasa en el TLC con China con las camisas de algodón, así como 800 de otros productos? Se mantiene con el arancel. No le topamos ni ahora ni nunca. No está excluido. Pero ¿por qué se beneficia el productor de camisas del TLC con China? Si está excluido, no le pasa nada. Bueno, se beneficia por el lado de los insumos. Entonces, para producir esa camisa, se necesita hilados de algodón que tienen arancel del 15, tejidos que tienen 20, fibras sintéticas que tienen 0. Todos estos de aquí, máquinas de coser, agujas y demás, todos esos que tienen 15, 20% de arancel y que son un costo para la industria local, van a terminar en 0%. Pues sí, la camisa per se no, pero los insumos con lo que se hacen sí. Exacto. Y esto replicado en X número de productos. Entonces, los productos sensibles están preservados, no se tocan, van a seguir compitiendo con los de China como lleguen, ¿no es cierto? Es decir, con aranceles, pagando aranceles, no significa que vamos a prohibir las importaciones, eso no se puede hacer en el mercado mundial. La OMC no permite prohibir importaciones de esos productos textiles, sí permite prohibir otros como los plásticos residuales, etcétera, y demás, que son peligrosos, pero no en el lado comercial. Entonces, se mantienen, pero al mismo tiempo tienen reducciones arancelarias en materias primas. Por eso es bueno. Y el otro tema, Milton, es alguien que nadie le pone en la discusión, el consumidor. El consumidor se beneficia de productos chinos de buena calidad que vengan al Ecuador. ¿Y por qué me refiero a esta palabra buena calidad? Porque nada en el TLC restringe la capacidad del Ecuador para vigilar temas ambientales, derechos humanos, laborales y demás, y de calidad sobre todo. Todas las normativas ecuatorianas se mantienen. Es decir, si es que vemos que una camisa importada de China o cualquier producto, una varilla y demás, no cumple los estándares de calidad del Ecuador, se pone una normativa, se lo restringe, se sanciona a la empresa, incluso se puede sancionar al país. La desgravación, por ejemplo, de autos y motos, 15 y 20 años. Sí. ¿Qué garantiza ese tiempo más extendido? A ver, primero, 15 años es el doble del tiempo que se le dio a la industria automotriz. Europea. A la europea, Ajá. Claro, en Europa 7 años. Que justamente este año empezó con... Este año ya se acaba, ya no es cierto, ya se terminó la protección arancelaria, ya están con cero. Están compitiendo de tú a tú la industria local, ¿no?, con los autos importados de Europa. Ok. En China se les dio 15 años, porque evidentemente un auto chino es una competencia muy fuerte para la industria local. ¿Qué va a pasar en 15 años, Milton? Y este es un tema de un llamado para esa industria, la industria que manufactura, la industria que produce todavía autos o ensambla todavía autos en el Ecuador. Primero,
esa industria ha tenido una protección arancelaria durante los últimos 40 años. Durante 40 años, los consumidores ecuatorianos hemos pagado 40, 50, 60% más por una camioneta, por un vehículo producido en el Ecuador, de lo que pagaban cualquier colombiano, ¿no es cierto?, o otro país en forma similar en América Latina. En 15 años, el problema ya no va a ser, con China, por ejemplo, la importación de autos de motor a carburación, ¿no es cierto?, de motor a gasolina. No, es eléctrico. Va a ser el tema eléctrico. Y Milton, el tema eléctrico está con 0% de arancel para todos los países, no solo de China. Entonces, China va a cambiar y yo le puedo apostar que en 15 años la cantidad de importación de autos de China no va a ser de motor, sino va a ser eléctrico. Y eso ya está exento desde ahora. Entonces, la industria ecuatoriana lo que tiene que hacer, utilizando las herramientas de este TLC con China, es buscar la mejor cooperación, por ejemplo, para comenzar a producir autos chinos en el Ecuador eléctricos, ¿no? Que eso sí se puede. Y hay cooperación técnica prevista en el acuerdo comercial para poder hacer esto. Entonces, no podemos decir, vamos a seguir manteniendo ad infinitum, ¿no es cierto?, un arancel altísimo que le perjudica al consumidor, al productor ecuatoriano, tener que pagar más camionetas. Les damos 15 años de esa protección, ¿no? Y en algún momento llegará a cero. Son las 8:34, estamos hablando con Julio José Prado, ex ministro de Comercio Exterior, sobre el acuerdo comercial con China. Vamos viendo, China es el principal destino de los productos ecuatorianos no petroleros. Sí. Eso tiene que ser claro. Aquí tengo unos datos que usted me los puede corroborar. En 2022 fueron 5.700 millones de dólares en exportaciones No petroleras, ¿no? no petroleras. Y las importaciones fueron 6.115. Es una balanza comercial más o menos equilibrada entre China y Ecuador. Hablemos del tema agrícola, que también es otro punto bien importante que ha generado alguna controversia. Y hablemos del tema no solo de lo que entra o entrará al Ecuador, sino de lo que se va del Ecuador hacia China. Por ejemplo, las oportunidades que tiene el plátano, el atún, la pitahaya, con una desgravación de 50% más o menos inmediatamente. Sí, hoy por hoy, de hecho, Milton, solo una pequeña corrección, la balanza comercial ya de este año 2023 va a ser seguramente superavitaria, con poco, pero por primera vez Un poquito más superavitaria. nosotros que Nosotros China. le vamos a vender más a China de lo que le importamos a China. Sí, yo leí ¿cierto? el dato de 2022. De Ajá. 2022. Entonces, ya en el 2023, con los datos que están por cerrarse, ya vamos a tener un superávit. Entonces, alguna gente decía, si ya tenemos superávit en la asamblea, ¿por qué vamos a negociar si ya nos está yendo bien? No, pues lo que queremos es, si nos está yendo bien, venderles mucho más, que el ejemplo del camarón, que es el rey del mercado chino, pues se riegue a una gran cantidad de otros productos. Entonces, vamos con cuáles son los productos que se van a beneficiar ahora, de los productos que ya se exportan a China y que son los reyes. Entonces, le voy a decir rápidamente, camarón paga 5%. Todos estos que menciono van a pagar cero, ya sea inmediato o ya sea en 5 días. Hoy el camarón paga el 5%. Hoy paga el 5%. El banano y las flores pagan el 10%. 10. Cacao, 8. Flores, 10. Rosas, 10. Flores eternizadas, que es un productazo, 23%, etcétera, etcétera. No, para no leer todos. Ok. Esos son los que ya vendemos a China, que ya somos buenos produciendo, pero que van a tener reducciones arancelarias. Y en esos productos, Milton, una reducción de 3, 4, 5%, de 1% de arancel, te vuelve más o menos competitivo en ese mercado. Entonces, para esos productos, que además son donde más empleo hay, espectacular el acuerdo. Otros productos que tienen un potencial tremendamente interesante. Por ejemplo, la guayusa, la pimienta, tienen 20% de arancel. La quinoa de la Sierra Central, 3% de arancel, va a bajar a cero. Todo esto que estoy mencionando, cero inmediato en todos estos. El atún y preparado tiene arancel entre el 5 y el 12%, también va a cero, de forma inmediata. Y este es, fíjese lo bien negociado que se hizo, Milton. Nosotros sí le podemos vender a China atún, ¿no es cierto?, en lata, pero China no nos puede vender a nosotros. Está excluida esa partida en el caso del Ecuador. Entonces, es un gol de media cancha en el tema específico del atún. ¿Qué más se puede exportar? El aguacate, 25% arancel, va a bajar a cero. Los espárragos tienen 13, las mermeladas 5, etcétera y demás. La pitahaya, la guayaba, la papaya tienen entre 20 y 30% de arancel. Todos esos son productos que se siembran en varias provincias del país. O el caso, ¿no es cierto?, de la pitahaya, que es el próximo producto de exportación de la Amazonía y de Santa Elena y de varias provincias. Y no hay cómo negarle la posibilidad de que esos productores lleguen al mayor mercado del mundo. Por su parte, China puede exportar al Ecuador semillas y fertilizantes químicos. Estoy hablando de tema agrícola específicamente. ¿Hay algún tipo de problema? A ver, todo lo que tenga que ver con agroquímicos, fertilizantes y semillas permitidas por la Organización Mundial de Comercio
y que estén dentro de las normas del Ecuador, se pueden importar libremente, digamos, ¿no es cierto? Esa es una categoría de productos que sirven para el campo, para la industria, etcétera y demás. Ahí no hay ningún problema y todos esos tienen o van a tener arancel cero. Ahí está la gran ganancia. Para toda aquella categoría, Milton, de productos que sí tengan algún tipo de posible afectación ambiental o que no cumplan con temas de patentes, etcétera y demás, está toda la normativa internacional del derecho internacional comercial y toda la normativa interna. Y tenemos muy buena normativa que prohíbe la importación de productos que no estén cumpliendo con la normativa ambiental de calidad y demás. A partir de la Constitución, le voy a leer el artículo 15 de la Constitución. Se prohíbe el desarrollo, comercialización e importación de armas químicas, biológicas, nucleares, contaminantes orgánicos que sean peligrosos para la salud o para los ecosistemas. Uno, la Constitución lo prohíbe. Segundo, el Código Orgánico del Ambiente, que tiene ya varios años, en el artículo 227 dice, se prohíbe la introducción e importación al país de residuos y desechos, salvo el caso en los cuales puedan ser utilizados como un insumo productivo. Pero si es que se da ese caso, tiene que cumplir tres condiciones muy importantes, y las tres al mismo tiempo. Que se pueda aprovechar, es decir, que no termine en residuo, que exista la capacidad técnica de aprovechar ese residuo, que se haga una buena gestión ambiental y que haya una satisfacción de una demanda nacional que tenga que cumplirse. Ahí entran poquitos productos que tienen licencia previa de importación, que no se pueden importar libremente, pero que están contenidos en el acuerdo comercial. Me voy al tema final de la soberanía alimentaria. Asambleísta, justamente está aquí, asambleísta Lucía Jaramillo del Partido Social Cristiano. El tratado no afecta a la soberanía alimentaria, puesto que China no es conocido como exportador de alimentos y recalcó que todo tratado comercial bien negociado abre las puertas al desarrollo. Absolutamente de acuerdo. Esa es la visión, esa es la posición. China es uno de los mayores productores de varias de las cosas que produce el Ecuador, con lo cual uno podría decir, nos va a competir, pero China se come todo. Se come todo lo de ellos por la cantidad de población, 1.400 millones de consumidores, y se come muchísimo más o demanda muchísimo más de lo que se produce en el mundo. Entonces, el Ecuador, siendo un país agroindustrial, tiene la capacidad de llegar a ese mercado con los excelentes productos que tenemos, pero ahora con 0% arancel. Por eso es que, Milton, hay que aprobar este TLC. Si no se lo aprueba en la Asamblea, perdemos la oportunidad histórica de hacerlo. Hace 20 años perdimos la oportunidad del TLC con los Estados Unidos. Hace 10 años se opusieron con las mismas argucias, ¿no es cierto?, de que íbamos a vender el agua, de que íbamos a vender las tortugas, que íbamos a vender y que íbamos a ser el basurero de Europa, se opusieron al TLC con Europa, negociado por el gobierno de Rafael Correa. Bien negociado, voy a decirlo, porque funcionaba muy bien. Este es un acuerdo comercial también bien negociado, pero las posturas, como dije al inicio, están siendo no al TLC de China porque fue negociado por el gobierno anterior, el gobierno de Lazo. Vamos a ver en qué termina esto. Ojalá termine lo mejor para el país, lo mejor posible para el país. Julio José Prado, ministro de Comercio Exterior y Producción, gracias y buenos días.